Hola, saludos y bendiciones para cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos escuchan en esta ocasión. Es un privilegio y placer poder estudiar juntos las Escrituras en esta mañana. El libro de Números, capítulo 11. Poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Después de 3 días de viaje, el pueblo comenzó a quejarse. Comenzaron las quejas. No tardó ni 3 días para que el pueblo iniciara a quejarse. Lo tenían todo. Tenían la columna de nube que los protegía del calor. Tenían la columna de fuego que los calentaba en el frío del desierto. Tenían agua. Tenían comida gratis. Tenían maná hasta saciarse. Tenían el santuario. Tenían la presencia de Dios. Tenían el perdón de pecados. No les faltaba nada. No tenían que sembrar. No se tenían que preocupar por no perderse en el desierto. El ángel de Jehová los dirigía. No se preocupaban por qué iban a comer al otro día. Dios proveía su alimentación. Habían visto muchísimas señales del poder de Dios. Eran libres, no eran esclavos, pero aún así, este pueblo se estaba quejando. Nosotros, en muchas ocasiones, también nos comportamos como el pueblo de Israel. Cada mañana se renuevan las bendiciones de Dios para con nosotros, sus misericordias. Tenemos salud, no nos hace falta comida, no nos hace falta ropa, pero al mantener presente lo único que nos falta, lo que no tenemos pero que nosotros deseamos tener, lo único que quisiéramos cambiar en nuestra vida, nos olvidamos de todas las bendiciones que ya disfrutamos y ahí comienza el problema. Dejamos de agradecer y comenzamos a quejarnos. Dice el texto que la ira de Jehová ardió en el pueblo y se encendió fuego en uno de los extremos del campamento. Ya hemos visto cómo es que estaba acomodado el pueblo alrededor del santuario, pues uno de esos extremos comenzó a consumirse. Ya quiero ver cómo explican este evento los que dicen que Dios no mata. No, que mira que el fuego no fue exactamente de Jehová. Así dice, pero no quiere decir eso, porque se imaginan a un Dios negligente, a un Dios que no hace nada, que uno le puede dar la vuelta y que él no se va a dar cuenta, que no sabe defender, que no detiene el pecado. Pues aquí la Biblia nos dice que el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la inspiración, comentando esta ocasión, nos dice: las murmuraciones y las sazonadas habían sido frecuentes durante el trayecto del Mar Rojo al Sinaí. O sea, antes de llegar a recibir la ley de Dios, se habían quejado de todo, y muchísimo. Pero, porque se compadecía de su ignorancia y de su ceguera, Dios no castigó el pecado de ellos con sus juicios. Pero desde entonces, durante casi un año que habían estado al pie del monte Sinaí, se les había revelado en Horeb. Habían recibido mucha luz. O sea que sus quejas anteriores no eran tan graves como las de ahora, porque ahora tenían suficiente luz. Ahora conocían a Dios, habían escuchado su voz. Pues habían visto la majestad, el poder y la misericordia de Dios, y por su incredulidad y descontento incurrieron en gran culpabilidad. Además, habían pactado aceptar a Jehová como su rey y obedecer su autoridad. Sus murmuraciones eran ahora rebelión, y como tal, habían de recibir el merecido castigo, si se quería preservar Israel de la anarquía y de la ruina. Se encendió entre ellos un fuego de Jehová que consumió uno de los extremos del campamento. Los más culpables de los quejosos quedaron muertos, fulminados por el rayo de la nube. Dios hace justicia. Es muy misericordioso, pero llega el juicio. Y ya vimos en los estudios anteriores que Cristo es quien está en la nube. El Hijo de Dios estaba en esa columna de nube. Y esa columna de nube no aventaba rayos sobre el pueblo. Eso no pasaba. Pero en esta ocasión, debido a que estas quejas ya eran rebelión abierta contra Dios porque ya lo conocían, porque ya habían pactado con Dios fidelidad, Cristo mismo toma cartas en el asunto Y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después,
Ese lugar fue conocido como Taberá, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. La solución a su problema lo tenía Jehová, no Moisés. El pueblo, en lugar de ir directamente con Dios y arrepentirse de sus pecados, pedir misericordia, acudió a Moisés. ¿Cuántos actualmente, en lugar de acudir a Dios a través de su único camino, el camino que Él ha provisto, su Hijo unigénito, Cristo Jesús, buscamos a personas para quejarnos con ellas, para pedirles que intercedan por nosotros, cuando nosotros tenemos acceso directo a Dios a través de Cristo? Este Dios misericordioso, tardo para la ira. Dice tardo, no que no se enoja, es tardo para la ira, pero cuando se lo provoca se lo encuentra. Pues este Dios perdona la maldad. Hizo cesar el fuego y el lugar es llamado Tabera. Tabera significa incendio o exterminar. Y esa misma costumbre seguía desde Jacob, Abraham, que cada lugar lo nombraban de acuerdo a la situación que se había vivido en ese momento, pues igual el pueblo de Israel nombra los lugares que van visitando. Y aquí a este lugar se le llama incendio, exterminación. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. ¡Oh! Si tuviéramos un poco de carne. Un poco de carne. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. La turba mixta estaba compuesta por mucha gente que no se había unido completamente a Israel, sino que se mantenían siempre alerta para notar cualquier motivo de crítica. No hacían nada, no ayudaban en nada, pero aún así criticaban. A los quejosos no los satisfacía la dirección que seguían en la marcha y constantemente censuraban la manera en que Moisés lo dirigía, aunque sabían que como ellos Moisés también estaba siguiendo la nube. Lo sabían, pero preferían omitirlo. Sabían las cosas, pero preferían dejarlas de un lado. El desafecto es contagioso, y pronto estos sentimientos de la multitud mixta cundieron por todo el campamento. O sea que los sentimientos se contagian. El problema constantemente en el pueblo de Israel a través de los 40 años que vagan por el desierto, y aun cuando entran en la tierra prometida, es la multitud mixta. Esas personas no convertidas no estaban interesadas en el Dios de Israel. Pero ahí tenían que estar, tenían que ir con el pueblo, como la cizaña, molestando, desanimando al pueblo. Esta es la importancia de las personas con las que nos rodeamos. Nos pueden animar o nos pueden desanimar. Nos pueden contagiar con su espíritu de queja y de este modo provocar nuestra derrota espiritual. O nos pueden hacer que dejemos la queja, que nos animemos. Pueden iniciarnos a provocar a ir al Dios verdadero. Y no solamente lo apliquemos a los que nos rodean, apliquémoslo a nosotros mismos. ¿Soy multitud mixta? ¿Estoy verdaderamente convertido? ¿Vive Cristo en mí? ¿Qué influencia yo dejo en las personas que me rodean? ¿Soy la causa de los problemas con Dios? Se acababa de apagar el fuego de un extremo del campamento, pero aún tenían ganas de quejarse, o sea que no habían aprendido la lección. Llegan al colmo, que dice el texto que comienzan a llorar a la puerta de sus carpas por carne. Y decían, ¿cómo nos acordamos de las ollas de carne que comíamos en Egipto? Estamos cansados de este pan liviano que Jehová nos da. El deseo que ellos tenían era de carne. ¿Y la excusa? En Egipto comíamos de balde. Y yo les pregunto, ¿los esclavos comen de balde? ¿O se les raciona el alimento? Esta afirmación es mentira. No comían de balde, eran esclavos. Los mantenían a pan y agua. Y esto no me lo estoy imaginando yo, lo dice la inspiración. En el libro de Patriarcas y Profetas, dice que durante la esclavitud en Egipto, los israelitas se habían visto obligados
no por su gusto, obligados a sustentarse con una alimentación común y sencilla. Lo básico, pan y agua. Pero su apetito, aguzado por las privaciones y el trabajo rudo, la encontraba sabrosa. O sea que ahora como que les hacía falta trabajo, como que les hacía falta quemar calorías, sentir cansancio para que sintieran sabroso el maná. Ahora como que andaban muy sobraditos y esa alimentación sencilla ya les parecía insípida. Pero muchos de los egipcios que estaban ahora entre ellos estaban acostumbrados a un régimen de lujo y estos fueron los primeros en quejarse. O sea que el problema fueron los egipcios que no eran esclavos y que deseaban lo que ellos comían. Y el pueblo termina repitiendo las palabras de los egipcios cuando ellos nunca habían gozado de esos privilegios. Dios pudo haberles suplido carne tan fácilmente como les proporcionaba el maná, pero por su propio bien, por el propio bien del pueblo, les impuso esta restricción. Dios se proponía suplirles alimentos más apropiados a sus necesidades que el régimen estimulante de los egipcios. Y para que no sonara feo que están llorando por carne, este pueblo agrega otros productos. Pero el versículo nos dice que el vivo deseo era por carne. Así que la verdadera razón por la que lloran es por carne. Estaban dispuestos a lo que fuera, aún a decir mentiras, a volver a ser esclavos, con tal de conseguir carne. Y Dios les había quitado la carne por una razón, porque Él quería un pueblo sano, un pueblo santo. Él quería salvarlos. Mensajes selectos, la página 38, escrito en 1898, dice: el estado mental tiene mucho que ver con la salud del cuerpo y especialmente con la salud de los órganos digestivos. O sea, en 1900, la ciencia no hablaba del segundo cerebro, pero Ellen G. White ya lo dice. La salud mental es tan buena como la salud de tu sistema digestivo. Si el sistema digestivo está enfermo, nuestra mente también va a estar. Por regla general, el Señor no proporcionó a su pueblo alimentación de carne del desierto, porque este régimen, basado en carne, crearía enfermedad e insubordinación. Si ya eran rebeldes, si ya eran quejones, y Dios les daba carne, eso iba a estar peor. A fin de modificar el carácter y colocar en ejercicio activo las facultades más elevadas de la mente, les quitó la carne de animales muertos y les dio el alimento de ángeles, maná del cielo. Así que, si nosotros queremos tener nuestras facultades más elevadas, activas, si queremos perfección de carácter, si queremos salud y dejar de lado la rebeldía, la insubordinación, la queja, nos dice la cita: eliminen el consumo de animales muertos. Eliminen la carne de su dieta. Pero ahora lo único que vemos es este maná. ¡Ah! ¡Hasta hemos perdido el apetito! El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. Luego se hervía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Durante la noche, el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Este pueblo se queja del pan del cielo. Y hay personas que cuando leen esta historia dicen: ¿cómo puede ser? ¿Por qué se quejaban del maná tan rico que suena que estaba? Pero si esas personas les dan lo mismo 2 días seguidos de comer, se quejan. ¿Otra vez lo mismo de ayer? Los israelitas comen este alimento 40 años, lo mismo, maná, diariamente, y al otro día otra vez maná. Y saben, este alimento no necesitaba cocinarse, no necesitaba ningún proceso, solamente lo tenían que juntar y ya era apto para el consumo. Pero los israelitas parece ser que les gustaba cocinar o no tenían mucho que hacer, que hacían más procesos
a este maná, a este pan vivo que descendió del cielo. Y saben, Juan el capítulo 6 habla de este maná y dice que representaba a Cristo. Jesús les dice, ese maná que los padres juntaron soy yo soy ese pan vivo. Yo estaba simbolizado en esa caída diario de pan del cielo. Entonces, en este maná el pueblo prefiguraba lo que se haría con Cristo. Al moler el maná, estaban prefigurando lo que se haría Cristo. Isaías 53 dice que Cristo fue molido por nuestros pecados. Así como el maná molido, Cristo también fue molido. Pasó por el fuego de la aflicción, por el horno de las dificultades, fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Si el pueblo hubiera sido un poco más humilde, si hubiera tenido más sencillez en su manera de alimentarse, habría sido más fácil la obra de redención en sus vidas. Pero eran un poquito tercos, tenían su cerviz un poco dura, y el proceso para humillarnos es un proceso doloroso. Y este pueblo está en ese proceso y le toma 40 años humillarse y poder aceptar al Dios verdadero. Este pueblo literalmente se pone a hacer berrinche. Así que no solo los nenes hacen berrinche, también los adultos. Este pueblo de adultos estaba quejándose por el alimento. Nosotros queremos comer carne. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas, y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto. Imagínense ustedes el pueblo de Dios que ha visto la manifestación de Dios en el monte Sinaí, está llorando por carne. Pregunta para nosotros, somos el pueblo de Dios, ¿no? ¿Cuántos anhelamos las ollas de Egipto? ¿Cuántos deseamos lo que Dios nos ha quitado? Y vamos a ver que casi 30 versículos para contar esta renuencia del pueblo a la reforma pro salud. Era por su bien, pero el pueblo está llorando, deseando lo que Jehová les ha quitado por su propio bien. Y esto le causa molestias a Dios. El corazón de Moisés desfallece. En ocasiones anteriores hemos visto que Moisés había suplicado para que Israel no sea destruido. Aun cuando la destrucción del pueblo de Israel le prometía a Moisés que de su propia descendencia, de sus hijos, Dios haría una nación, Moisés le dice, no Señor, no los destruyas. Quítame a mí del libro si no los vas a perdonar. Déjalos con vida. Lo había arriesgado todo por este pueblo. Pero la respuesta del pueblo hacia Moisés era que le achacaban todas las tribulaciones que pasaban, aun los sufrimientos imaginarios que ellos tenían, los sufrimientos que tenían en su mente que realmente no estaban pasando, se los achacaban a Moisés. Sus murmuraciones inicuas hacían doblemente pesada la carga de cuidado y responsabilidad bajo la cual Moisés vacilaba. En su angustia, Moisés llegó a sentirse tentado a desconfiar de Dios, y en su desesperación, esta oración que Moisés hace es casi una queja. ¿Por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre o un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo, danos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. A través de Moisés, Dios les da la reforma en su manera de alimentarse. Les cambia su dieta. Y ahora Moisés le dice al Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me haces cargar con este pueblo berrinchudo? ¿Es por su bien que les estás cambiando la dieta?
y malagradecidos vienen a quejarse conmigo, me echan la culpa a mí y vienen a decir que yo fui quien les quité la carne. Y le dice Moisés, todo este pueblo viene a pedirme carne. Si me va a tocar sobrellevar con este pueblo, yo mejor me rindo. Yo no puedo con este pueblo. Todo lo haces por su bien y ellos necios que no. Moisés agrega a Dios, yo no soy su mamá. Cámbiame este pueblo y si no lo vas a hacer, mejor mátame. El que había intercedido en favor del pueblo, ahora está destrozado. El que había dicho no lo destruyas, mejor quita mi nombre del libro. Ahora le está diciendo al Señor, ya quítamelos de encima. Ya no puedo. Estamos nosotros provocando dolor, desánimo a los dirigentes que dan la vida por nosotros al punto de que ellos sean tentados a desistir de su llamado. Esto hizo el pueblo de Dios con Moisés. Y la historia se repite. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿le damos aliento a los dirigentes del pueblo? ¿O los orillamos, los obligamos a que se rindan, a que se desanimen? Entonces el Señor le dijo a Moisés: Reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo, y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. Yo ahí mismo, si el Señor me dijera eso, le digo, Señor, ¿por qué de mi espíritu? Ya de por sí ando pobre de espíritu y todavía me vas a quitar para darles a ellos. Dijo el apóstol Pablo, que así como le es el espíritu al hombre, así le es el espíritu a Dios. Así como el espíritu de Moisés no es otro que no es Moisés, tampoco es un alter ego de Moisés, sino el mismo Moisés. Así el espíritu del Padre, el único Dios verdadero, es su propio espíritu. El Espíritu Santo de Cristo es el mismo Hijo de Dios. Nos dice la inspiración que el Señor permitió a Moisés que él mismo escogiera a los hombres más fieles y eficientes para que compartieran la responsabilidad con él. La influencia de estos 70 hombres serviría para refrenar la violencia del pueblo y reprimir la insurrección. No obstante, graves males resultarían eventualmente del ascenso de ellos. En el capítulo de mañana veremos cuáles fueron estos graves males que son la consecuencia de este llamado a los 70 ancianos. Nunca habrían sido escogidos si Moisés hubiera manifestado una fe correspondiente a las pruebas que había presenciado del poder y de la bondad de Dios. Pero había exagerado sus propios servicios y cargas, y casi había perdido de vista el hecho de que no era sino el instrumento por medio del cual Dios había obrado. No olvidemos eso. No es nuestra obra. No es nuestro trabajo. Nosotros solamente estamos siendo instrumentos de Dios. Y si Él nos llamó, Él nos va a capacitar para terminarla. Moisés no tenía excusa por haber participado en mínimo grado del espíritu de murmuración que era la maldición de Israel. Si hubiera confiado por completo en Dios, el Señor lo habría guiado continuamente y le habría dado fortaleza para toda emergencia. Pero el pueblo de Dios lo lleva al extremo de que Dios tenga que poner este plan B en acción. También dile al pueblo, purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. Oh, un poco de carne. Estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no será solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni aún 20. La comerán durante un mes entero, hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne.
pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo, ¿por qué dejamos Egipto? Dios les dice, santifíquense para mañana, porque mañana van a comer carne, y no solo un día. Y yo me preguntaba, ¿por qué les dice no solo por un día? Pues la inspiración me lo vino a aclarar. Cuando estaba por darles maná, un poco antes de llegar al Sinaí, nosotros nos recordamos de esa historia en el libro de Éxodo, Dios les concedió carne en respuesta a sus clamores, pero se la suministró por un día solamente. Cuando les inicia a dar maná, dice, en la mañana va a caer el maná y en la tarde van a poder comer carne, codornices. Pero ese suministro de carne solo dura un día. Y por eso, en esta ocasión, Dios les dice, no se las voy a dar solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino un mes entero, hasta que se les salga por las narices, hasta que se asquien de carne. ¿Se molestó Dios? Yo quiero saber si Dios no está molesto con el pueblo de hoy en día. ¿Ustedes creen que está molesto? Dios está dejando que su iglesia, el pueblo adventista del séptimo día, muera de cáncer, de diabetes, de artritis, ataques cardíacos, arteriosclerosis, enfermedades del riñón. Nos está dejando morir, porque Dios ya habló una vez. Él no nos va a hablar 2 veces lo mismo. Las consecuencias tienen que venir sobre el pueblo rebelde. Este es un pueblo rebelde. Es dado a nosotros, por ejemplo, de lo que pasó. Pero aún así nos está pasando a nosotros la misma historia. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero nosotros todavía queremos estar en Egipto y estamos repitiendo paso a paso, hasta en el más diminuto detalle, la historia de los fracasos de Israel. Y el pueblo todavía dice, yo no sé por qué los hermanos están enfermos, por qué se estarán muriendo. Mis amados, es por desobedientes, no es por otra cosa. Todavía nosotros estamos razonando, todavía le damos la razón a los médicos, no, pues que es por herencia, es la genética. No, Dios nos llamó a nosotros. Aunque los padres comían las uvas agrias, yo no tenía por qué sufrir de entera. Dios me llamó a mí, a que no tengo que depender de lo que sufrieron mis padres. Dios me llamó a que si oigo atentamente su voz y hago lo recto delante de sus ojos, ninguna de las enfermedades me enviará a mí, porque Él es mi sanador. Y Él nos dice hoy, vengan, yo soy su sanador, yo te voy a sanar. Y eso lo tenemos que creer. El Israel espiritual está sufriendo todavía porque seguimos anhelando las ollas de Egipto, no las queremos dejar. Y de esta manera Dios no puede prosperar el mensaje en nosotros. No lo puede hacer. Cuando alguien habla de temperancia en la iglesia, a pesar de que es uno de los frutos del Espíritu Santo, inmediatamente uno se convierte en la oveja negra, en el fanático. Eso es no porque estemos luchando contra los hermanos, estamos luchando contra el enemigo de Dios y de Cristo. Y esta es la importancia de estar claros en este tema. La gente dice, no importa lo que tú comes. Y yo me pregunto, no importa lo que como. Pregúntenle a Eva si no es importante lo que comemos, si no es importante lo que metemos en nuestras bocas. Hoy en día los nutricionistas, los médicos, todos los del área de salud están de acuerdo con la alimentación que Dios dio. La alimentación que Dios nos dio a nosotros, a su pueblo. Este mensaje nos corresponde predicarlo a nosotros, pero ni siquiera lo estamos viviendo. ¿Cómo queremos compartirlo con las otras personas? Los israelitas del desierto menospreciaron al pan vivo, menospreciaron a Cristo, al ángel de Jehová, el que los acompañaba en todas sus peregrinaciones, el que iba en la columna de fuego, en la columna de nube. Y es que cuando rechazamos a Cristo, dice el apóstol Pablo, nos quedamos sin sangre expiatoria, y no queda más que una horrenda expectativa del juicio, y por eso es que a Jehová le molestó, porque estamos rechazando el único camino que Él ha provisto para reconciliarnos con Él. Entonces Moisés respondió al Señor: Hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo y aún
Así dices, yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? ¿O si pescáramos todos los peces del mar, alcanzaría? Qué grande el corazón de Moisés. Aún se preocupa por Dios. No solo se preocupa por el pueblo, también por lo que Dios dijo. Y le dice, Señor, ¿estás seguro que les digo que por un mes? ¿Será que va a alcanzar? Las quejas y las murmuraciones ahora provocaban que la fe de Moisés en Jehová tambaleara. Imagínense si la fe de Moisés en el poder de Dios flaqueó, ¿qué será de la nuestra? Por eso advierte el apóstol Pablo: el que piense estar firme, mire que no caiga. Por su falta de confianza, Dios le reprende a Moisés y le dice: Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿Acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Vas a ver si no se cumple mi palabra, Moisés. Vas a tener una comprobación más de mi poder, que toda esa gente va a comer carne hasta por un mes. Porque mi brazo no se ha cortado, sigo siendo Dios. Así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor. Juntó a los 70 ancianos y los colocó alrededor del tabernáculo. Después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces les dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés. Y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron, pero esto nunca volvió a suceder. Sin embargo, 2 hombres, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento. Ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aún así, el Espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron allí en el campamento. Dice la inspiración que como los discípulos en el día de Pentecostés, estos 70 hombres fueron investidos de poder de lo alto. Descendió el Espíritu de Cristo. Sin embargo, 2 de los 70 ancianos, teniéndose humildemente por indignos de este cargo, de este llamamiento, no habían concurrido con sus hermanos ante el tabernáculo. Pero el Espíritu de Dios descendió sobre ellos donde estaban, y ellos también ejercen el don de profecía. Cuando se le informa esto a Josué, quiere poner coto a esta irregularidad, temiendo que pueda fomentar la división en el pueblo. Un joven corrió y le informó a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó. Moisés, mi señor, ¡deténlos! Pero Moisés respondió: ¿Estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Entonces Moisés regresó al campamento con los ancianos de Israel. ¡Qué gozo!, dice Moisés a Josué, que todo el pueblo estuviera lleno del Espíritu Santo. ¿Dejaríamos de navegar? Ese es mi mayor anhelo, Josué, que todo el pueblo esté lleno del Espíritu de Dios. Eso mismo anhela Cristo, que todo su pueblo esté lleno de su propio espíritu, así como estos 70 ancianos son llenos del espíritu de Moisés. Cristo anhela que todo el pueblo sea lleno de su propio espíritu. Cristo quiere derramar su propio espíritu en nosotros. Qué bello el paralelismo. Aquí tenemos otro paralelismo entre Moisés y entre Cristo. Claramente, el espíritu que desciende a nosotros es el mismo espíritu de Cristo. Así como el mismo espíritu de Moisés fue puesto sobre estos 70 hombres y que Moisés anhelaba que estuviera sobre todo el pueblo. Así que quien dirige a su pueblo en la actualidad, Cristo, el Hijo de Dios, anhela derramar su espíritu en nosotros. Y no es otro que no es Cristo. Es su propio espíritu, es su propia presencia, es su propio carácter. Ahora bien,
El Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como a 1 metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar. Este pueblo no duerme con tal de juntar carne. Dice que todo el día, toda la noche y aún al día siguiente están matando estas avecitas. Dice que el menos codicioso, el más mesurado, solo juntó 50 canastas de codornices, imagínense ustedes. Y una vez que matan a estas aves, las pelan, las ponen a secar para tener provisión para el mes completo que Jehová había dicho. Ya me imagino a qué olía el campamento. Dice que en todo el campamento estaban secando esa carne, esas aves. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Ataba, que significa tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Después, los israelitas viajaron de Kibrot Ataba a Aserot, donde se quedaron por algún tiempo. Por si teníamos alguna duda de si se había enojado Dios. Y aquí entra la pregunta obligada. ¿Quién los mató? Algunos dicen fue Dios y otros dicen fue la glotonería. Fueron las consecuencias de sus propios actos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién fue? Bueno, no importa lo que nosotros digamos. Vamos a ver qué nos dice la inspiración. El texto en la Biblia es claro. Ni aún la habían masticado cuando la ira de Dios los hiere y mueren. Vamos a leer unas citas del Espíritu de Profecía a ver qué nos dice. Consejos sobre el régimen alimenticio, en la página 175, el párrafo 2 nos dice: Cuando el Dios de Israel sacó a sus hijos de Egipto, los mantuvo en gran medida privados de carne, pero les dio pan del cielo y agua de la dura roca. Mas no se manifestaron satisfechos con esto. Detestaron el alimento que se les había dado, detestaron a Cristo, el pan vivo, y desearon verse de vuelta en Egipto, donde podían sentarse ante las ollas de carne. Preferían soportar la esclavitud y aún la muerte, antes que verse privados de carne. Dios les concedió su deseo dándoles carne y dejando que comieran hasta que su glotonería produjo una plaga de la cual muchos murieron. O sea que esta cita nos dice que fue la glotonería, la intemperancia en el alimento, la que produce estas muertes. Pero ahora leamos lo que nos dice Patriarcas y Profetas. Esto para tener la imagen completa, porque la Biblia dice una cosa y esta cita al parecer nos está diciendo otra cosa. Entonces vamos a juntarlas y vamos a leer otra cita. Esta se encuentra en Patriarcas y Profetas, la página 353, el párrafo 2. Dios, en esta ocasión, les dio a los israelitas lo que no era beneficioso para ellos porque habían insistido en desearlo. No querían conformarse con las cosas que serían para su provecho. Sus deseos rebeldes fueron satisfechos, pero se les dejó que sufrieran las consecuencias. Comieron desenfrenadamente y sus excesos fueron rápidamente castigados. Hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Muchos fueron postrados por fiebres calcinantes, mientras que los más culpables de entre ellos fueron heridos apenas probaron los alimentos que habían codiciado. Dos grupos. Y aquí el título del tema de hoy: glotones y rebeldes. En el libro Spiritual Gifts, el tomo 4, la página 18, el párrafo 1, nos recalca lo mismo. Un grupo de glotones sufrió las consecuencias de satisfacer sus apetitos lujuriosos. Fiebres abrasadoras, como consecuencia de la glotonería, aniquilaron a un gran número del pueblo.
Pero otro grupo, que lo conformaban los más rebeldes, los que iniciaron la queja, fueron asesinados tan pronto como probaron la comida que habían codiciado. Estas citas las leyó una persona que trataba de explicar que todas estas muertes eran simplemente el resultado de la glotonería. Pero claramente podemos ver dos grupos. Uno, el grupo de los rebeldes, que ni siquiera tiene el placer de terminar de masticar el primer bocado de carne cuando Dios los hiere. No es el resultado de la glotonería, no es el resultado de que la carne haya entrado a sus estómagos, fue el resultado de su rebelión abierta contra Dios. Fue un castigo directo de parte de Dios, porque esa carne jamás llegó a su estómago. Y sí hubo un segundo grupo, el grupo de los glotones, que sí tuvieron el privilegio de hartarse de carne hasta que se les saliera por la nariz, y ellos sufren las consecuencias del consumo de carne en el organismo humano. Obviamente, aún en este grupo las consecuencias ocurren mucho más rápido de lo que debiera ser, porque alguien puede comer carne un mes diario, las 3 veces al día, y no se alcanza a morir de cáncer, no le alcanza a dar diabetes, hipertensión, nada, todo normal, como si nada, sin vómitos, sin diarreas. Las conozco a esas personas, y no solo un mes, ya llevan años con una dieta similar, que comen hasta que se ponen, dicen acá, asedos, que ya no puede el estómago digerir esa carne, y siguen comiendo, y yo los veo sin enfermedades por varios años. Ya llevan años y ahí siguen las personas, y ya después de años inician las enfermedades, pero aquí no pasa ni el mes de que llevan esta dieta y comienzan a sufrir enfermedades. Esto es interesante. Un pueblo de Dios que guarda el sábado, que tiene el santuario, tiene al profeta verdadero, pero están muriendo. Preguntémonos, ¿cuántas personas comían codornices en el mundo cuando el pueblo de Israel está clamando por carne? ¿Cuántos comían carne? Todo el mundo de aquel entonces comía carne. Los egipcios comían carne. Los asirios también la comían. Los cananeos, todas las naciones consumían carne. Pero a su pueblo Dios no le toleró esto. Ellos se la comen, pero a ti no. A mi pueblo no le corresponde eso, porque el plan para mi pueblo es que sea cabeza y no cola. Que sea ejemplo a las demás naciones, que cuando los demás los vean, digan, ciertamente pueblo sabio y entendido es este, un pueblo lleno de salud. Por eso les da la reforma pro salud. No para molestarlos, no para fastidiarlos, al contrario, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles el futuro que ustedes esperan. Un pueblo que tiene todas las ventajas, tiene la ley de Dios, tiene el sábado, el santuario, la salvación, tiene el poder de la sangre de Jesús, es sacado de Egipto, tiene libertad y todavía sigue con sus propias costumbres. No quiere aceptar el plan de Dios para su vida. Y esto es peligroso, porque cuanto mayores sean las luces y los privilegios otorgados al hombre, tanto mayor será su responsabilidad, tanto más graves sus fracasos y faltas, y tanto mayor su castigo. Pero miles de años más tarde, todavía estamos peleando contra la reforma pro salud. Igual que el pueblo de Israel, peleando contra ella, contra el profeta. ¿Y saben cómo nos recuerda Moisés? Deuteronomio capítulo 9 versículos 22 al 24. También en Tabera, en Masa y en Kibrot Ataba provocasteis a ira a Jehová. Fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido desde el día que yo os conozco. Rebeldes y glotones, porque eso es lo que significa Kibrot Hataba. Glotonería, la tumba de los glotones. Moisés les dice, ustedes son rebeldes y glotones. Por eso se ganan la ira de Jehová. La historia de Israel debía escribirse para la instrucción y advertencia de las generaciones venideras. Para nosotros se escribió esta historia. Los hombres de todos los tiempos
habrían de ver en el Dios del cielo a un soberano imparcial que en ningún caso justifica el pecado. Pero pocos se dan cuenta de la excesiva gravedad del pecado. Los hombres se lisonjean de que Dios es demasiado bueno para castigar al transgresor. Y dicen, no, Dios no castiga, Dios no mata, tú solito te destruyes, Dios no interviene en ese acto. Sin embargo, a la luz de la historia bíblica, es evidente que la bondad de Dios y su amor le compelen a tratar el pecado como un mal fatal para la felicidad y la paz del universo. ¿Lo queremos más claro? Y aquí en esta cita podemos ver a un Dios soberano, a un Dios imparcial, a un Dios justo y misericordioso. Muchos se preguntan, ¿por qué se dan todos estos reproches? Te la vives aplicándonos las historias, nos señalas el mal, el error, ¿por qué haces eso? ¿No puedes decir otra cosa? El asunto es que no soy yo, son los testimonios. ¿Por qué los testimonios nos acusan continuamente de apostasía y graves pecados? ¿Por qué? Amamos la verdad, o sea que estas preguntas no se las hace el pueblo que no conoce a Dios. Se las hace los que aman la verdad, los que tienen la verdad presente en este momento, los que conocen al único Dios verdadero y a su Hijo. ¿Por qué se dan todos estos reproches? ¿Por qué nos acusan de apostasía y graves pecados? Amamos la verdad, estamos prosperando, no necesitamos esos testimonios de amonestación y reproche. Pero miren sus corazones estos murmuradores y comparen su vida con las enseñanzas prácticas de la Biblia. Y ahí nos desinflamos. Cuando nos comparamos con la Biblia, hay un abismo gigante entre nuestra vida diaria y la Biblia. Tanto con la dieta, pasando por el físico y terminando con nuestro carácter. Pero ahora viene el consejo. Humillen sus almas delante de Dios. Ilumine la gracia de Dios las tinieblas y caerán las escamas de sus ojos y se percatarán de su verdadera pobreza y miseria espirituales. Sentirán la necesidad de comprar oro, que es la fe y el amor puro, ropa blanca, que es el carácter inmaculado, purificado en la sangre de su amado Redentor, y colirio, que es la gracia de Dios. Esto les dará un claro discernimiento de las cosas espirituales para descubrir el pecado. Estas cosas son más preciosas que el oro de Ofir. Y vemos dos seres que necesitamos, el Redentor personal, la sangre del Redentor personal y al único Dios verdadero, la gracia de ese único Dios verdadero, ambos. Esa es la clave, humillarnos, recibir a Cristo y tener la gracia de Dios. Los hijos de Israel querían tener carne para comer y dijeron, como muchos dicen hoy, moriremos sin carne. Dios le dio carne al rebelde Israel, pero su maldición estaba sobre ella. Y aquí está lo que estábamos mencionando anteriormente. Aún en el caso de los glotones, Dios interviene, aceleró el proceso, porque esta carne llevaba la maldición de Dios. Miles murieron mientras la carne que habían deseado aún estaba entre sus dientes. Tenemos el ejemplo de los israelitas de antaño, y la advertencia para nosotros es que no hagamos como ellos hicieron. Su historia de incredulidad y rebelión está registrada como una advertencia especial para que no sigamos su ejemplo de quejarnos contra los requerimientos divinos. Es muy difícil, no podemos. ¡Qué exageración! Cuidado, nos estamos quejando contra los requerimientos divinos. Así que esta historia del pueblo de Israel, este capítulo, nos es dado como advertencia para no cometer los mismos errores. Hebreos, el capítulo 4, el versículo 2 en adelante, nos dice:
porque también a nosotros hoy se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, porque no la escucharon acompañada de fe. Esa es la clave, escuchar acompañado de fe. Y la fe lleva obras, lleva obediencia. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: 40 años estuve disgustado con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón, no han conocido mis caminos. ¿Y el camino de Dios dónde está? En el santuario. Y ya vimos en las fiestas del santuario, el día de expiación, no hay carne en la dieta, no entraba carne al lugar santísimo, no han conocido mis caminos, dice Dios. Por tanto, juré en mi furor, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Para nosotros hay reposo. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Que no seamos rebeldes ni glotones. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No estamos dispuestos a soportar conflictos, trabajos, privaciones, aún hacer esfuerzos fervientes, grandes sacrificios para obtener el tesoro que es de valor incalculable, para obtener una vida que se mide con la del infinito. ¿Puede el cielo costarnos demasiado? Tristemente, a pesar de la advertencia, de las advertencias, nos está pasando como al pueblo de Israel. Estamos repitiendo la historia al pie de la letra. Estamos cayendo en las mismas tentaciones que el Israel de antaño. Y si no cambiamos el rumbo, se nos dará la misma sentencia. No entraremos en el reposo. No vamos a la fiesta de las cabañas. Y siendo que es un regalo, ya pagaron. La sangre del Hijo de Dios fue derramada para pagar mi reposo, tu reposo. ¿No aceptaremos ese regalo? Es el regalo más caro. El costo fue que el soberano del universo dio todo lo que tenía. A su Hijo unigénito, al único que lo acompañó desde la eternidad, el único ser que estuvo con él. Y ese Hijo unigénito se vació, se hizo nada, y vino a este mundo a vivir de manera perfecta en mi lugar. Y finalmente fue llevado como el Cordero Pascual a la cruz. A mi cruz, a la cruz que yo merecía, y derramó toda su sangre para redimirme, y así yo poder llegar a ser su hija, la niña de su ojo. ¿Cómo no vivir agradecida? ¿Cómo no dejarlo todo para corresponder a ese amor infinito? Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, en esta mañana estamos a sus pies, arrepentidos porque nuestra vida pasada ha sido de quejas, ha sido de rebelión, ha sido de glotonería, porque hemos provocado su ira. Pero estamos agradecidos porque ha provisto a su Hijo, el camino, la verdad, la vida, ese espíritu vivificante que puede transformar nuestras vidas de derrota, de miseria, de enfermedad, en victoria, en reflejar su imagen, reflejar su carácter, su semejanza. Denos esa fortaleza, denos esa humildad para poder aceptar los consejos y la reprensión, para poder comprar ese colirio, ese oro, esa ropa blanca que usted nos ha prometido, para poder ser llenos con su propio espíritu y poder reflejar al mundo su poder, que podamos ser ese pueblo santo, ese pueblo sano, salvo, que no es como los otros pueblos, que es cabeza y que no es cola, para que su nombre pueda ser glorificado delante de todos, que al vernos las personas puedan glorificar su nombre. Esto lo pedimos no por nuestros méritos, sino en la sangre, en los méritos de su Hijo Cristo Jesús, su Hijo unigénito, el Consolador, el Abogado, el Intercesor, el Camino, la Verdad y la Vida. Amén. Amén. Amén.